Muy buenas tardes. Dios bendiga la vida de todos y cada uno de ustedes. Pasemos a la Escritura. Si me acompañan, Libro de los Hechos. ¿Está bien el sonido? Como que siento muy fuerte. ¿Lo escucho muy fuerte? ¿No? ¿Está bien? ¿O sí está? Ok. Hechos capítulo 2, verso 37 y 38. Ustedes recuerdan que hemos estado estudiando este pasaje que contiene muchas cosas importantes que saber. Dice, verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted recuerda el contexto, es el momento en aquel día importante de Pentecostés, cumpliéndose la promesa del Señor a sus discípulos acerca del poder que recibirían por la venida del Espíritu Santo a sus vidas. Y en ese momento de fiesta importante y de acontecimiento mucho más importante, se reúne mucha gente, muchos judíos de muchos lugares y países donde esos judíos vivían, y los mismos locales, y el apóstol Pedro se levanta a hablarles acerca del reino de Dios, acerca de la voluntad de Dios, y empieza a confrontarles con su vida mala, con su alejamiento de Dios, aunque esta gente, la mayoría de ellos pensaban que estaban cerca de Dios porque eran judíos, porque eran hijos de Abraham, porque tenían la ley de Moisés, porque tenían los libros de los profetas. Ellos pensaban que estaban cerca de Dios, pero precisamente a eso se levanta Pedro, a decirles y a enseñarles que no era así, y que ellos además habían matado al tan esperado y prometido Mesías en Jesús de Nazaret. Cuando Él les habla de esto, el Espíritu Santo los influencia, porque el Espíritu Santo, hemos dicho, es tan real, porque es Dios mismo, y los despierta a lo espiritual, de tal forma que ellos empiezan a darse cuenta de la realidad de su condición espiritual, de su condición delante de Dios. Esto es muy importante y es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Mucha gente no está consciente de las cosas espirituales, no está consciente de su condición delante de Dios. La mayoría de las personas piensan que esta vida es como lo explican en las clases de biología en la escuela, ¿no? Que los seres biológicos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sí, la diferencia es que nosotros los seres humanos, aparte de ser seres biológicos, también somos seres espirituales. Dios ha puesto un alma y un espíritu en nosotros. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Entonces sí, biológicamente sí, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero espiritualmente no es así. Espiritualmente hay un destino, o más bien hay dos destinos, y todo va a depender de la conciencia que nosotros tengamos de la situación espiritual, de las situaciones espirituales y de nuestra posición delante de Dios. Y yo le decía de esto, la gente no está muy consciente. Y muchos de ellos ni siquiera les interesa estar conscientes. Entonces,
Cuando esta gente a la que el apóstol Pedro les está hablando y el Espíritu Santo los despierta a lo espiritual, viene, más de ellos sale una pregunta muy importante: ¿qué haremos? Y lo que implica esta pregunta es: ¿qué haremos para ser salvos? Porque ya nos estás diciendo tú que somos culpables, que estamos bajo la ira de Dios y que nos espera la condenación. Entonces, ¿qué haremos para ser salvos y librarnos de la ira de Dios y de la condenación? Y él responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El tema del día de hoy es precisamente el perdón de pecados. Ese es el tema. Hace 15 días ya hablamos de manera general de este pasaje. Hace 8 días nuestro hermano que compartió la palabra se enfocó en la parte importante del arrepentimiento, y es muy importante porque es una condición, es algo que el Señor pide para el perdón de pecados. También lo vamos a volver a mencionar. Pero este tema, como toda la palabra de Dios, es sumamente importante. Y es importante, necesario que le pidamos ayuda al Señor para que nos pueda bendecir, para que nos pueda ayudar y entendamos de verdad lo importante que es para nosotros como seres humanos, además de ser seres biológicos, que también somos seres espirituales. Este tema es sumamente importante. Oramos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Tú eres Dios, tú eres real, y tú has prometido estar con nosotros cada que nos reunimos en tu nombre, Señor. Y hoy estamos aquí en tu nombre reunidos, abriendo tu escritura, tu palabra, que es la Biblia, Señor. Y queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo tú nos vengas a ayudar a entender tu palabra. Y en este tema tan importante y relevante, con valor eterno, Señor, despiertes los corazones y las almas que han estado dormidas a este tema. Eso solamente lo puedes hacer tú. Bendícenos de esa forma, Señor. Y te pido tu ayuda, tu gracia para poder explicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien. El tema, el perdón de pecados. Y es un tema muy importante, les decía yo. Quienes han asistido a ciertas religiones, reuniones en otros lados, quizá ya tienen una idea predeterminada de lo que ahí les enseñaron respecto al perdón de pecados. Pero es importante que vayamos a la palabra de Dios para que sea Dios mismo quien nos haga entender de qué se trata este asunto. ¿Cuál es la situación actual de este tema en nuestra sociedad? ¿Cuál es la situación del tema el perdón de pecados en nuestra sociedad actual? Yo le quiero pedir que trate de que en su mente traiga el panorama general de nuestra sociedad. La gente va, viene, compra, vende, come, se casa, se deja de casar, se divierte, amanece, hace, anochece, se duerme, se acuesta, vuelve a amanecer, Ese es el trajín general de nuestra sociedad. Preocupados por los deberes, por los quehaceres, por la economía, por generar dinero, por divertirse. Ese es el panorama, ese es el escenario de nuestra sociedad. En ese escenario,
cuál es la situación de un tema que yo le estoy refiriendo, que es un tema muy importante, el perdón de pecados, evidentemente con respecto a Dios, ¿no? Bueno, le voy a dar algunas ideas de cuál es la situación actual de este tema en nuestra sociedad. Fuera de las congregaciones, fuera de los lugares donde se abre la palabra de Dios para enseñar, fuera de esos lugares no se habla casi nada, o más bien no se habla nada del perdón de pecados. Dígame usted, ¿quién, ahora que estuvieron en el Super Bowl y estaban ahí con las botanas, las cervezas, los refrescos, de repente de estar viendo el juego del Super Bowl, digo, oye, ¿y tú cómo estás con el perdón de pecados, Nada, absolutamente. Ahora que vieron a Juan Toscano en la NBA con los dunqueos y qué tal le salieron, usted se imagina a los mexicanos ahí en la pantalla viendo a Juan Toscano diciendo, oye, de veras, ¿y nuestro perdón de pecados? No. A los muchachos en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, ¿se los imagina usted hablando del perdón de sus pecados? No. En las reuniones familiares, ahora en el 14 de febrero, que no fueron familiares, todos los muchachos y las muchachas con sus novios, con sus parejas, celebrando su amor. ¿Usted se imagina al novio preguntándole a su novia, oye, ¿y cómo andas con tu perdón de pecados? ¿Ya te perdonó el Señor tus pecados? No. Fuera de las congregaciones, fuera de las iglesias, este tema no es un tema que se toque. No se habla del perdón de pecados. No se habla acerca de ello. No es un tema que la gente quiera tocar. Es más, a la mayoría de la gente no le interesa el tema. Vamos más allá. La gente, el término pecado no es un término secular. No es un término que la gente ande utilizando. Le dicen mis defectos en el peor de los casos. Le dicen mis debilidades en el mejor de los casos. Le dicen, es lo normal, eso es lo normal, todo mundo lo hace. Esa es la forma en la que nuestra sociedad ha normalizado lo que Dios le llama pecado. Es más, estamos en una sociedad tan ciega a las cosas espirituales que a lo malo hoy le llaman bueno. No sé si usted lo sepa, ¿no? Pero ahí está el tema de este hombre. Yo ni lo conozco, supe apenas de él, no sabía ni que existía. Pero hay un hombre, un artista, creo, un rapero que se llama, o su nombre artístico es Ferruko. Ok. No voy a entrar en el tema de si sí se convirtió verdaderamente, si no se convirtió. Ojalá, de verdad, mi corazón, mi deseo por el alma eterna que es que de verdad el Señor se haya acercado a él y su conversión sea genuina. Pero vamos a ponerlo así. Cuando este hombre anuncia que se ha vuelto a Cristo, la gente se le fue encima. Pero cuando un artista anuncia que es gay, que es lesbiana, que es no binario, la gente, la sociedad inclusiva lo abraza y le aplaude. No hubo inclusión para Ferruko, eso es de notarse, ¿no? Pero para los otros sí hay mucha inclusión, porque debemos ser una sociedad inclusiva. Estamos en una sociedad que no solamente no toca el tema del pecado y del perdón de pecados, estamos en una sociedad que ama el pecado, que aplaude el pecado, aunque no le llama pecado. A veces este tema del pecado no le interesa más allá de lo religioso. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tocan solamente este tema cuando por los 15 años de la prima pues fueron a la misa
Y ahí el sacerdote les habló acerca del pecado y pues la abuelita o la mamá, que es media conservadora, pellizcó al nieto para que pasara a confesarse de sus pecados. Pero fuera de eso, no hay tema de esto fuera. El pecador promedio no sabe ni le interesa el tema. La persona promedio, ¿y por qué le llamo pecador? Porque así le llama al Señor. La persona promedio no sabe ni le interesa este tema, ni sus implicaciones. Esto quiero dejarlo muy claro. Que la gente quiera creer o no quiera creer no influye en la voluntad de Dios respecto de este tema. Es decir, sus pecados tendrán consecuencias, le llame o no le llame pecado, le interese o no le interese, los quiera reconocer o no los quiera reconocer. Esta es una ley espiritual y por ley, como ley que es, se cumple. Dios va a hacer que se cumpla. Pero a la gente no sabe lo que Dios dice acerca del pecado y ni le interesa saber. De la misma manera no le interesa saber sus implicaciones. En otras palabras, no está consciente de su perdición eterna. Hace un momento mencioné que esto es ley. Dios estableció una ley y le voy a dar ahorita varios temas, suficientes temas, porque me interesa que usted tenga claridad, primeramente para usted y después para compartirlo con otras personas, que tenga usted claridad de lo que Dios dice en su palabra acerca de este tema tan importante, el pecado y su perdón. Porque la mayoría de la gente, repito, no está consciente de su condición eterna. Yo mencioné hace un rato que el ser humano no solamente es un ser biológico, como las plantitas, como los animalitos. Ellos sí, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los seres humanos no. El Señor puso eternidad en nosotros, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Hay eternidad. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con eternidad? Que nuestro cuerpo se va a morir aquí, se va a desintegrar el día que muramos, el día que nos entierren, pero nuestra alma no. Nuestra alma todavía sigue a un proceso eterno. Eterno quiere decir por los siglos de los siglos, que no se acaba, que nunca se va a acabar. Eso quiere decir eterno. Por los siglos de los siglos. Entonces la gente no está consciente de su situación, de qué va a pasar con ellos cuando ellos mueran por los siglos de los siglos. Estamos en una condición tal en nuestra sociedad que hasta hacen mofa y chistes del cielo y del infierno, ¿sí o no? Esas son los dos lugares donde las almas eternas pasarán esta eternidad, dependiendo de lo que estamos hablando aquí, de su condición eterna, del perdón de sus pecados. Dependiendo del perdón de pecados que conlleva una salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación. Por lo tanto, si están salvados, perdonados, estarán en la eternidad con su Salvador, que es Cristo. Pero nuestra sociedad está tan corrompida que de esto hace mofa, hace chistes del cielo, del infierno, hace canciones blasfemas acerca de esto, porque no están conscientes, porque no tienen ni idea acerca del pecado y de sus implicaciones. Como no están conscientes de su perdición eterna, entonces no les interesa este asunto de que Dios perdone sus pecados, porque no están conscientes de que son reos de muerte eterna.
son reos de muerte eterna. Hay un caso ahorita en las noticias de una señorita mexicana que está en un lugar llamado Qatar y allá son musulmanes. Bueno, hay una situación con ella, algo pasó, que en este lugar a ella la están sentenciando a ciertos años de cárcel y a 100 latigazos. Esa es la paga por el delito al que le están acusando. Bueno, todavía no se cumple esta sentencia, apenas se la hicieron saber que esa es su sentencia. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Inmediatamente se empezó a mover. Abogados, el consulado mexicano empezó a pedir apoyo al gobierno mexicano para que la defiendan, porque evidentemente ella no quiere padecer esta condena que le están imputando por el delito que ella cometió en aquel país, en la infracción que ella cometió en ese país. A ella le anunciaron: tú eres culpable de esto y tu sentencia son tantos años de cárcel y 100 latigazos. Ella no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente se empezó a mover y empezó a hacer ruido. Subió videos, entrevistas en las redes sociales, en los medios, para que la gente se enterara y para que llegara a las personas y a las instancias adecuadas y la ayudaran y le defendieran. Cuando ella se enteró de su situación legal y cuando ella se enteró de la sentencia que le esperaba, ella se movió, se empezó a mover para librarse de esa sentencia. ¿No pasa lo mismo con los seres humanos respecto a la ley de Dios? La ley de Dios reprueba al ser humano y le dice: tú eres reo de muerte eterna. ¿Y qué hace la gente? Nada. Sigue con sus vidas normales. Compran, venden, van, vienen, se divierten, se acuestan, se duermen, despiertan, tranquilos de la vida. ¿Cuál es el problema de que la gente no esté consciente de su situación legal delante de Dios? ¿Cuál es el problema de que la gente no esté consciente de su condición espiritual? Pecador y por lo tanto perdido eternamente. ¿Cuál es el problema con que él no esté consciente de lo que le espera la eternidad y de que hay una eternidad? ¿Cuál es el problema? Yo quiero mostrarle qué es lo que dice Dios a este respecto. Le decía yo, vamos a ver varios textos. Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente, es palabra de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Dios está declarando que en la tierra no hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. Es la forma en que Dios mira al ser humano. ¿Quiere otro texto? Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 8. Dice así: si no es muy hábil, anótelos, porque últimamente me he estado tardando mucho en la exposición y hoy tengo el propósito de no tardarme tanto. Entonces, 1 Juan capítulo 1 verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Como diciendo el Señor: no digas que no tienes pecado, no seas chismoso. No te engañes.
Romanos capítulo 3, verso 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos, acuérdese que en aquel tiempo el centro del mundo era Israel y los demás, ¿no? A los demás se les llamaba gentiles, todos los del montón, ¿no? Judíos y los demás. A todos los demás se llamaba gentiles. Bueno, judíos y gentiles, dice, ya los acusamos de que todos están bajo pecado. Verso 10, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se va dando cuenta qué es lo que declara Dios a través de su palabra respecto de los seres humanos? Todos están bajo pecado. Todos son culpables. Eso es lo que dice Dios. Romanos capítulo 6, verso 23, solamente leemos la parte A. Y aquí en este pasaje el Señor declara cuál es la sentencia y cuál es la consecuencia o una de las consecuencias del pecado. La paga, la consecuencia del pecado es muerte. Y bueno, los que estudian la Escritura, los que tienen algún conocimiento de la Biblia, saben que la Biblia habla de dos tipos de muertes. La muerte física, o bueno, habla de tres en realidad. La muerte legal, que es esta, la muerte física y la muerte eterna. La muerte legal es aquella que se declara a una persona cuando se le declara culpable. Es lo mismo que en un juzgado aquí en nuestra sociedad. Hay una persona que anda libre, pero que tiene un proceso legal y legalmente el juez ya lo declaró culpable. O sea, legalmente ya es un preso, aunque todavía ande fuera. Todavía falta el proceso de que mande a los agentes a prenderlo, a traerlo, a presentarlo, ministerio público, etcétera, etcétera. Pero mientras anda libre es un preso legal. Falta que lo apresen físicamente. Bueno, lo mismo pasa en las cuestiones espirituales. Cuando Dios declara por su pecado a una persona pecadora, legalmente, por la ley de Dios, esa persona ya está muerta, espiritualmente y eternamente. Entonces, en este versículo el Señor no está hablando de nuestra muerte física, porque la muerte física la vamos a pasar todos, cristianos y no cristianos, todos. Una de las cosas que este coronavirus y esta pandemia ha venido a enseñar es que cristianos y no cristianos pasamos exactamente las mismas cosas, con la diferencia de que los cristianos tienen al Señor en cada momento, en cada ayuda, y eso sostén, y eso ayuda, y eso esperanza. Pero bueno, entonces, porque la paga del pecado es muerte eterna. Ese es el contexto, muerte eterna. Romanos 3, verso 23, Romanos 3, 23, el otro fue Romanos 6, 23. Por cuanto todos pecaron, aquí nos anuncia otra consecuencia del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que en la eternidad no estarán en la presencia de Dios como les es prometido a aquellos que sus pecados son perdonados. Entonces dice aquí,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y otra vez vuelve a declarar, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Fíjese cómo el pensamiento y la palabra de Dios es tan diferente a lo que muchas personas creen, ¿no? Allá afuera el pensamiento popular, obviamente estimulado por la ignorancia de la palabra de Dios, el pensamiento popular es, ay, hice algo malo, a ver si no me cae un rayo. Generalmente no pasa eso. Digo, se han caído rayos, pero no. Si tuvieran que caerle rayos a todos los pecadores, a todos nos hubieran caído rayos. Esa es la verdad. Pero eso no es lo que pasa, así no es como Dios hace las cosas. Otros dicen, ay, hice algo malo, a ver si no se abre la tierra y me traga. Sí ha pasado, pero no es generalmente lo que Dios hace con los pecadores, que se abre la tierra y los traga. No pasa eso. Lo que Dios dice es, de entrada, están destituidos de la gloria de Dios. De entrada, son reos legales de muerte, de entrada. Jeremías 2:22, fíjese lo que dice Jeremías 2:22. Bueno, si está en Romanos, vamos a leer otro versículo de Romanos. Romanos 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a regresar a ese texto ahorita. Jeremías 2, verso 22. Jeremías 2. Jeremías 2, verso 22. Dice, palabra del Señor, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Las amas de casa saben qué es lejía, ¿sí? ¿Sí saben qué es la lejía? ¿No? Es la sosa cáustica. Es con lo que le quita el cochambre a su estufa. Eso es lejía. Bueno, pero la lejía es sosa concentrada. Para hacer la sosa, diluyen un poquito la lejía. Y fíjese lo que dice la palabra, aunque te laves con lejía, la sosa cáustica levanta las manchas más cochambrosas de las estufas. Sí las levanta, sí las limpia, las deja muy limpias y muy bonitas. En el caso del pecado, aunque te laves con sosa concentrada que se llama lejía, no se va a limpiar. Aunque te laves con lejía, y te pone otra figura, o amontones jabón sobre de ti, te eches maestro limpio, te eches sote, del que quieras, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Entonces, cuando Dios declara a una persona pecadora, no importa que la persona sea una buena persona. Me refiero en el sentido de que es amigable, es amable, es servicial, tiene muchas habilidades, es una persona carismática, simpática, buena onda, dicen los chavos, cool. No importa qué tan cool sea, la mancha de su pecado permanecerá delante del Señor. Y la razón de esto
La razón de que Dios a través del profeta Jeremías dice estas palabras es que muchas personas piensan que el problema que Dios tiene es nuestra conducta. Muchas personas piensan que lo que Dios reprueba o lo que Dios desaprueba de nosotros es nuestra mala conducta. Y entonces su razonamiento es: si Dios no quiere que me porte mal, pues me voy a portar bien. Y entonces no voy a fumar, no me voy a emborrachar, bueno, un poquito, o a veces, no mucho, para no ser tan malo, para que Dios no se enoje mucho. Ese es el razonamiento que muchas personas tienen. Si lo que Dios no quiere es que yo me porte mal, entonces me voy a portar bien. Y entonces la gente entra en un pensamiento, en una filosofía que no tiene nada que ver con la Biblia, de decir: lo que Dios quiere es que yo sea una buena persona. Lo que Dios quiere es que yo sea amable y ayude a las personas. Lo que Dios quiere es que yo no sea malo. Y bueno, pues en una sociedad tan relativa como la que vivimos, donde el relativismo moral es tan amplio y está tan arraigado, o sea, hay tantas cosas que para una persona puede ser mala, para otra no es mala, para una cosa para una persona puede ser buena, pero esa misma cosa para otra persona no es buena. Hay mucho relativismo. La gente piensa que Dios tiene problema con nuestra conducta, y entonces su solución es: pues mejoro mi conducta, me voy a portar mejor. No, ese no es el problema. Regresamos a Romanos 5, verso 12. El problema, sí hay problema con nuestra conducta. O sea, no quiero decir que a Dios no le importa cómo te portes. No quiero decir que a Dios no le importa que hagas bueno o malo. No quiero decir eso. Pero lo que estoy diciendo es que mucha gente piensa que ese es el verdadero problema. Y lo que yo le digo es: no, ese no es el verdadero problema. Ese es un problema, pero ese problema tiene su origen en otro problema que es el verdadero problema. Dice Romanos 5, verso 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que este versículo está enseñando en el contexto real, en el contexto original, está diciendo que la condición del ser humano en general tiene un problema, y el problema se llama la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios, y como ellos eran los originadores de toda la raza humana, la Biblia dice que Dios toma en cuenta el pecado de ellos, y que Adán y Eva nos transmitieron a nosotros, nos delegaron también la culpa de su transgresión. Y entonces, a partir de ahí, el ser humano delante de Dios es culpable también. Es culpable. Lo que quiero decir entonces es que el problema no es tanto lo que nosotros hacemos. El problema es lo que nosotros somos. El pecador o el ser humano promedio que no toma en cuenta a Dios y que no ha tenido un perdón de pecados, una salvación, su problema real es que es un enemigo de Dios. Su problema no es lo que hace, su problema es lo que es. La gente sin Dios es enemiga de Dios. Y por cuanto es enemiga de Dios, activa o pasiva, desobedece y tiene una conducta. Entonces, por eso es que a Dios no le importa si el pecador hace buenas obras. Este mismo profeta nos dice que las buenas obras de un pecador son como trapos de inmundicia, son trapos sucios. A Dios no le agradan las buenas obras de una persona que es enemiga de Él voluntariamente, que quiere seguir en esa condición de ser enemigo de Dios.
Las buenas obras que son aceptables a los ojos de Dios, que son como una ofrenda, provienen de aquellas personas que primeramente reconocieron ya su condición espiritual delante del Señor. Y después se humillaron con Él, y después se arrepintieron, como nos enseñaban hace 8 días, y después se entregaron, su voluntad la entregaron al Señor, se rindieron al Señor. Las buenas obras de esas personas son las que son aceptables al Señor. Las buenas obras de una persona que no le interesa a Dios, que no le interesa la eternidad con Él, que no le interesa su palabra, no son aceptables delante del Señor. Son las loables ante la sociedad, son las que aplauden la sociedad. Pero a los ojos de Dios, esas no le interesan. Esas no le importan. Porque el problema no es lo que haces, el problema es lo que tú eres. Y si tú el día de hoy eres un enemigo de Dios, quiero explicar un poquito más esto, porque mucha gente dirá, no, pues ¿qué pasó? O sea, yo con Dios la llevo bien, ¿no? O sea, a veces le doy gracias, yo sé que Él existe y a veces le digo algunas cosas, Señor, pues ayúdame, échame la mano. Pero no, ¿qué pasó? Yo no estoy peleado con Él. Yo lo quiero. El asunto es que junto con eso, o todo tiene también su origen en una ignorancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo se ama a Dios, qué es amar a Dios. Entonces, cuando digo que usted es un enemigo de Dios, no estoy diciendo si usted se siente o si usted quiere ser un enemigo de Dios. Hay enemigos de Dios que son activos y sí, que reniegan de Dios y reprochan a Dios y niegan la existencia de Dios, pero hay gente que es pasiva, que no dice nada de Dios, que reconocen que hay un Dios, pero sus vidas son una total rebeldía a la voluntad de Dios. Esos también son enemigos de Dios. También son enemigos de Dios. Entonces, el problema no es lo que hacemos, el problema es lo que somos. Y la palabra de Dios no viene principalmente a corregir lo que hacemos. La palabra de Dios lo que primero viene a hacer por el Espíritu Santo es a corregir lo que somos. Él transforma nuestro ser de una forma sobrenatural. Transforma nuestro ser de una manera, en un ámbito espiritual, que tiene también repercusiones y manifestaciones en un ámbito natural, físico. Es decir, se nota el cambio de la persona que ha sido influenciada por Dios y por su palabra. Se nota, se debe de notar. Si no se nota, puro cuento, no pasó nada. ¿Me estoy explicando? El problema no es lo que haces. El mayor problema no son las mentiras que dices. El mayor problema de la gente allá afuera no son las borracheras que se pone. Digo de allá afuera porque yo espero que de aquí adentro ya por lo menos no se emborrache, ¿no? Bueno, el mayor problema no son los adulterios. Sí es un grande problema, sí está muy mal, pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es ¿por qué haces esas cosas? El mayor problema es ¿cuál es la razón de por qué no te interesa Dios? ¿Por qué no te interesan las cosas espirituales? ¿Por qué no te interesa la gloria eterna? ¿Por qué no te interesa su palabra? Ese es el mayor problema. Porque algunos dirán, no hermano, ahí sí no, ni me emborracho, ni fumo, ni digo malas palabras. No. Sí, está bien, pero tampoco te interesa Dios, tampoco te interesa su palabra, tampoco te interesa su voluntad, tampoco te interesa su reino. Eso es igual o peor que lo que acabo de mencionar de lo que se hace allá afuera. El problema es lo que eres. O eres hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. O eres una persona perdonada o eres una persona que todavía no está perdonada y por lo tanto condenada. Ese es el problema. Ese es el asunto.
Esta es la realidad de todo hombre y mujer. No es tanto lo que haces, es lo que eres. Tú pecas porque eres un pecador. Ese es el problema, lo que tú eres. Y eres un pecador no perdonado, no redimido. Ese es todavía un problema mayor, porque toda la Biblia, si pudiéramos resumir en dos grandes temas el tema de la Biblia, yo les diría, la Biblia habla de estas dos grandes cosas. Número uno, la gloria de Dios. Y número dos, la salvación que da este Dios glorioso. De eso se trata la Biblia. De eso se trata. Todos los libros de la Biblia se tratan de esto. De cómo un Dios glorioso tiene una solución para el pecado del hombre que se llama perdón de pecados y salvación. Esos son los dos grandes temas de la Biblia. Y hay gente que no le interesa ninguno de esos dos grandes temas de la Biblia. Son tan indiferentes. Ahora, en este mundo de tanto relativismo puede decir, bueno, pues ese problema es para los que creen en eso. No. La palabra de Dios está escrita para toda la raza humana, crean en ella o dejen de creer en ella. La palabra de Dios es para los ateos que dicen que no existe Dios, pero todos los días están peleando con Él. También se aplica la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios no está sujeta a que creas en ella y que si crees, solamente si crees se va a aplicar. No, en este sentido de las implicaciones del pecado se van a aplicar a todas las personas, crean en la palabra de Dios o no crean en la palabra de Dios. Hay una frase muy sabia que dice que llegará un día en que los ateos dejen de ser ateos, el día que estén en el infierno. El día en que estén en el infierno dejarán de ser ateos, creerán que Dios es real, creerán que Dios es real. Respecto a esto, la Biblia dice entonces que nosotros necesitamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores y por consecuencia todos hemos pecado. Todos hemos cometido pecado. Y todo pecado es a la larga un acto de rebelión en contra de Dios. Por eso yo le decía, no importa qué tan buena persona seas, si tú no estás en la voluntad de Dios, eso es un acto de rebelión. Tú eres un enemigo de Dios. Y entonces como resultado nosotros necesitamos, ojalá y así fuera, desesperadamente el perdón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, de los que no están afuera, ninguna persona de todo el mundo tiene un contrato firmado que diga yo me voy a morir tal día. Ninguno tenemos certeza de eso. Ninguno de nosotros sabemos qué día vamos a morir y por lo tanto qué día estaremos delante de la presencia de Dios. Una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado es, y ha confirmado, es lo que dice la palabra, que la vida del ser humano es como la flor del campo, como la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no es. Que es como la neblina de la mañana que ahorita está y en un rato puede ya no estar. No sé cuántos casos conozca usted de seres humanos que los veía bien, estaban muy bien, y de repente al otro día le avisan, se entera usted que se murió. Un infarto. Jóvenes y adultos. Ningún joven
puede decir, tengo una vida por delante. ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe qué tanta vida te quede por delante, porque es el Señor el que lo determina. Es el Señor el que lo determina. Eso es jactancia, eso es soberbia. Más bien, Santiago nos enseñó que más bien debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Entonces necesitamos nosotros, la Biblia nos dice que como pecadores que somos necesitamos el perdón de Dios. Si nuestros pecados no son perdonados, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Y esto es muy real también. Mateo capítulo 25, acompáñeme por favor. Mateo capítulo 25 dice, verso 46. E irán estos al castigo eterno, dice el Señor. Mateo 13, verso 47, se lo leo, no lo busque. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La realidad del infierno es verdad. Es verdad. Todas las personas que mueran sin el perdón de Dios pasarán la eternidad en la condenación o en el infierno, es lo mismo. Ahí será su lugar por los siglos de los siglos. ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva. Significa absolver. Significa cancelar una deuda. Cuando nosotros somos enemigos de Dios, cuando nosotros somos rebeldes a Dios por lo que ya expliqué, el pecado, nosotros tenemos una deuda con el Señor. Cuando el Señor perdona, Él cancela esa deuda. No me debes nada, nada, no me debes nada. Cuando nosotros le hacemos daño a alguien, nosotros buscamos su perdón a fin de restaurar la relación. Lo mismo debemos hacer con Dios. Si por nuestros pecados le hemos ofendido, nosotros debemos buscar su perdón para restaurar la comunión con Dios. Este perdón no es otorgado debido a lo que nosotros lo merezcamos. O sea, Dios no nos perdona por el hecho de que nosotros merezcamos ser perdonados. Él perdona porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque Él extiende su gracia. Una característica importante del perdón de Dios que no debemos pasar de largo es que su perdón, el perdón de Dios es condicional. Ya vimos que estamos mal delante de Dios y que esa condición nos pone en una necesidad de ser perdonados. Ser perdonados es que Él cancele nuestra deuda, pero ese perdón está sujeto a una condición. Esa condición es para aquellos que creen en Cristo
y se arrepienten de sus pecados. Por eso fue que antes de esta charla quisimos que el domingo pasado se abundara un poquito más respecto del arrepentimiento, porque es una condición. Persona que niegue arrepentirse o que se arrepientan superficialmente o que se arrepientan falsamente, Dios no lo toma en cuenta. El arrepentimiento tiene que ser para con Dios y como Dios dice, como su palabra nos los enseña. Entonces, estas dos condiciones, arrepentimiento y fe. Así, el perdón, en otras palabras, es un regalo que Dios nos da. Los regalos se dan no porque se merezcan, sino porque es una dádiva, es un regalo. Bueno, así como cualquier regalo se tiene que abrir para disfrutar de sus beneficios, el perdón se debe abrir. Y la llave para abrir ese regalo es el arrepentimiento y la fe. Dios ofrece el perdón a todo el mundo, pero ojo, no significa eso que todo el mundo será perdonado. Esto es trágico. Por cuanto Dios es bueno, extiende su perdón. Él quiere perdonar. Pero la realidad de las cosas es de que no a todas las personas les interesa ese perdón, como lo hemos venido hablando. Quiero ilustrarle esto que le digo en un pasaje. Lucas 13, verso 22. Lucas 13, verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, chéquense la pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta directa, clara. ¿Son pocos los que se salvan? Y note usted la respuesta del Señor Jesús. Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. La pregunta: ¿son pocos los que se salvan? La respuesta del Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán, esto es lo grave, muchos procurarán, y de esos que procurarán, dice, no podrán. O sea, no está hablando de los que no procuran. Ya la frase implica a otros que no procuran entrar. La gente que está ahí indiferente, que no le interesan las cosas de Dios, que no le interesa un estudio bíblico, que no le interesa leer la palabra de Dios, que no le interesa nada de Dios. Dices, hay mucha gente allá afuera, muchísima gente. Bueno, ya está implícito que ellos no van a entrar en el reino de los cielos. Pero el problema más grave no es ese. El problema más grave es que aparte de esos hay otro grupo que no son pocos, dice muchos van a procurar entrar en el reino de los cielos. La tragedia, no van a poder. Y su pregunta será quizá: ¿pero por qué? Si ellos sí están procurando. Bueno, porque el requisito para entrar al cielo no es que procures. ¿Y cuáles son aquellos que procuran? Los que vienen a una reunión, los que agarran una Biblia, los que se aprenden textos, los que alaban al Señor en los cantos de alabanza, los que hacen algunas cosas. Ellos están procurando entrar, pero el Señor Jesús es claro: no podrán. Porque no es venir a una reunión lo que salva, porque no es tener conocimiento lo que salva o lo que perdona, no es alabar al Señor en una alabanza. Eso no es lo que Dios demanda, lo que Dios espera para el perdón de pecados. Lo que Dios demanda
y el espera es el arrepentimiento y la fe. Por eso dice esforzaos, y esforzaos no está en el contexto de hagan cosas por sus fuerzas, no, esforzaos en la enseñanza bíblica para que puedan entrar. Esforzaos en lo que la Biblia enseña, es decir, Dios enseña que se requiere un arrepentimiento genuino. Busca al Señor para que te conceda un arrepentimiento genuino. El Señor enseña que se requiere de la fe genuina que viene de Él. Busca al Señor, ruégale por si acaso te conceda esa fe. Entonces, esa es una tragedia. Ya es trágico que haya muchas personas que no están conscientes de su eternidad, de su condición espiritual, que no les interesa nada de Dios. Eso ya es una tragedia, porque son muchas personas, porque además son padres de familia que eso mismo transmiten a sus hijos, que no les enseñan nada de Dios, nada de los caminos del Señor. Pero hay otro grupo que todavía es más trágico. Hay padres que sí le enseñan esto a sus hijos, pero no se lo enseñan correctamente. Pero no son serios, ignoran el conocimiento que tienen, no se quieren arrepentir, no se quieren entregar al Señor. Esos tampoco podrán entrar al reino de los cielos. Necesitamos ser perdonados. El perdón de Dios es muy importante. ¿Cómo se obtiene entonces ese perdón? Dios que es bueno, Dios que es compasivo, ha dejado en su palabra cómo podemos ser perdonados. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice esto. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan a arrepentirse. ¿Cómo se obtiene el perdón? Ya oíamos el texto con el que iniciamos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Cómo se obtiene el perdón de Dios? Ya nos queda claro, no es algo que merezcamos, no merecemos ser perdonados, pero Dios, que es bueno y misericordioso, está dispuesto a perdonar, no queriendo que ninguno perezca en la condenación eterna, sino que todos procedan al arrepentimiento. Leemos en Miqueas, por ejemplo, no lo busques, se lo leo, Miqueas 7, verso 18, si lo quiere anotar, anótelo, porque sí es importante que lo lea. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Está hablando del carácter de Dios. Él no perdona porque nosotros seamos merecedores del perdón. Él perdona porque no hay Dios como Él, misericordioso, perdonador. Le da gusto tener misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Eso es perdón. Dios desea perdonarnos, así que ha hecho Él una provisión para ese perdón. Como somos culpables, nosotros como culpables no tenemos con qué pagar esa deuda que tenemos. No hay forma, no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay valor que nosotros podamos pagar, no hay nada que nosotros podamos hacer para poder cancelar esa deuda que tenemos con el Señor por nuestra rebelión. El único castigo justo por nuestros pecados es la muerte eterna. Y así como leímos en la primera parte de Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, la parte B de ese mismo versículo dice lo siguiente:
La paga del pecado es muerte, la muerte eterna es lo que hemos ganado por nuestros pecados, pero dice, pero su dádiva viene para los que Él perdona. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios envió a Jesucristo como pago por nuestros pecados. Nosotros no podemos pagar esa deuda, solo tiene que hacerlo alguien justo y limpio que nunca ha pecado. Por eso envió a Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz. Muriendo Él en la cruz, Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Ese es el pago. Jesús es el pago por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él se hizo como nosotros, tomó el lugar de nosotros en esa cruz. En esa cruz debíamos de estar nosotros pagando por nuestra culpa, porque los culpables somos nosotros. Pero el Hijo de Dios tomó nuestro lugar y con ello pagó nuestra deuda, abriendo con eso, el día en que Él murió y resucitó, abrió con eso la oportunidad del perdón de pecados. La única forma en que nosotros podamos obtener el perdón de Dios es, ya vimos, arrepintiéndonos, y dos, depositando nuestra fe y nuestra confianza en la muerte del Hijo de Dios, creyendo que Él pagó con su muerte toda nuestra deuda. Primera de Juan capítulo 2, verso 2, dice así: Él es la propiciación por nuestros pecados, el pago por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amados, estas son las buenas noticias del Evangelio. Las malas noticias, ya se las dije, estamos condenados. Dios nos toma como rebeldes, como pecadores, y estamos condenados a la muerte eterna. Esas son las malas noticias. Las malas noticias incluye que no tenemos nosotros cómo pagar esa deuda. No tenemos cómo librarnos de eso. Las buenas noticias incluye que Dios, que es bueno y que es misericordioso, proveyó la forma en que podamos ser perdonados, ser absueltos. Jesucristo. Él es la persona que pagó nuestra deuda. Él es la persona que canceló nuestra deuda con Dios, y a través de Él nosotros podamos ser salvos. Pedro aquí, a esta persona que hizo la pregunta, ¿y qué haremos para ser salvos? Él le dijo: arrepentíos. Esa es solamente una parte de la verdad. Ahí Pedro, por lo que estaba viendo, fue la forma en que se lo dijo. Pero si ustedes o si leemos como en Hechos capítulo 16, anoté mal el pasaje. Bueno, en el pasaje del carcelero de Filipos, aquí ya no es el apóstol Pedro, es el apóstol Pablo. El carcelero de aquella ciudad llamada Filipos le dijo: ¿qué haré para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos han dicho: bueno, ¿por qué Pedro dijo arrepentidos y por qué Pablo dijo que tengan fe? ¿Se contradijeron? No, no se contradijeron, se complementa. El Evangelio es arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Resumo rápidamente todo lo que les acabo de decir. La realidad del ser humano es que es pecador, y porque es pecador peca. Y por esta condición Él se ha constituido enemigo de Dios. Todos los enemigos de Dios están condenados a la muerte eterna. Pero Dios, que es misericordioso,
envió a su Hijo Jesucristo para pagar nuestra deuda y para que a través de Él podamos ser salvos de esta condenación que es una realidad. No lo tomen poco, no lo tomen poco. No quiera descubrirlo en carne propia, porque ya no hay vuelta atrás. La gente que se encuentra el día de hoy en la condenación eterna ya no tiene forma de remediarlo. La esperanza es hoy y ahora. La esperanza es hoy y ahora. Hoy el Señor nos está dando esta oportunidad y esta claridad para que nos arrepintamos, ya nos queda más claro que es el arrepentimiento, y para que creamos en Jesucristo, que es la única forma de que Dios perdone nuestros pecados y a través del perdón nos haga sus hijos, seamos hijos de Dios, nos dé salvación eterna. Es un tema sumamente importante y delicado, porque la mayoría de las personas no les interesa. La pregunta para terminar esto que hablamos hoy es, usted que me escucha, usted que está aquí, ¿ya le fueron perdonados sus pecados o sigue siendo enemigo de Dios? Si hoy el Señor lo llama a cuentas, ¿usted tiene vida eterna con Él o usted es un reo de muerte e irá a condenación eterna? Qué importante es que usted se responda a estas preguntas, porque en la medida que usted se responda, eso determinará lo que usted tiene que hacer. No se confíe. Nadie tenemos la vida comprada. Hoy estamos aquí, gracias a Dios, pero no sabemos. No sabemos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, que por misericordia tu Espíritu Santo venga a abrir la conciencia de la eternidad que hay en cada persona. Que por misericordia tu Espíritu Santo venga a quitarles la venda que los ciega y no les deja ver las cosas eternas. Hazles consciente de su pecado y de la gravedad de ello, Señor. Pero también hazle consciente que existe un gran Salvador llamado Jesucristo. Hazles conciencia de tu bondad, que has provisto la forma para que obtengan el perdón de sus pecados, Señor. Solo tú puedes hacer eso. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.